Esta tarde yo quiero que le des un fuerte aplauso a nuestro siguiente conferencista, el pastor Antonio González de Jalapa, Veracruz. Le damos un fuerte aplauso a Dios por su vida. Qué bendición. Hey, ¿cómo están? Uy, reaguados. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo nada más quiero comentar algo que me está comiendo la lengua. La verdad, yo tengo una alta estima, bueno, tenía, por el pastor Gama, pero cuando lo vi bailar, bailo por todos los cristianos, ¿no? Se me cayó la imagen de él. Para mí era como Juan Diego, aquí lo tenía yo. Ahorita lo tengo en el piso, o sea, le escribí a mi esposa y le digo, no puedo creer que un pastor, aparte de irle a la América, haya bailado de esa manera. Por favor, si alguien grabó cuando bailó, ¿me puede pasar ese video? Le voy a dar 5,000 pesos al que me dé el video del pastor Gama bailando. Pero le salió tan natural que me asusté. ¿Sí o no, hermana? O sea, le hizo quién sabe qué movimientos que yo, no, de ninguna manera. No, o sea, los que somos hombres nunca podríamos hacer ese tipo de danzas tan así. No lo puedo creer. La verdad me siento confundido en este momento por lo que vi. Pero bueno, le pido al Espíritu Santo que me quite la imagen para recuperar esto. Estoy muy contento de estar aquí, es la primera vez que vengo por estas tierras, espero que no sea la última vez. Bueno, quisiera conocer a otros pastores hombres de esta zona, con quien pueda establecer, dije hombre, no es cierto, no, sí, hombre, o sea, super hombres, ¿no? De Dios. Ok, no, ya en serio, no, estoy muy contento de estar aquí. Vengo de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Dios me permite pastorear una iglesia llamada Semillas de Fuego y ya tenemos unos años trabajando allá y le doy gracias a Dios. Por eso Dios nos ha permitido ahí ir avanzando un poco, pero sabemos que todo avance es un desafío y es una guerra. Y toda crisis siempre va a desatar guerreros. La crisis nunca será por tu culpa, sino por tu causa. Y siempre el Señor va a buscar una generación donde manifestarse, pero va a buscar sus mejores guerreros. Y tú eres el mejor guerrero de esta zona para que el evangelio crezca, pero sobre todo, escucha esto, para que enlaces a la siguiente generación para que sirvan al Señor. Hay generaciones que hemos perdido porque no pudieron ser enlazadas por otra generación. Y no sé si me explico con esto. Todos los cristianos deberíamos de ser como piezas de Lego. De Lego, no de ego, porque a veces somos muy egoístas, sino que una embona con otra. Y yo no sé si aquí hay personas de arriba de 25 años que puedan levantar su mano. ¿Sí? Ok. Los de 20 años, levanten su mano. Ok, de 20 casi no hay. Ok, de 15 años, levanten su mano. Ok. Bueno, todos tenemos que aprender a enlazarnos unos con otros para ayudarnos a ser mejores servidores de Cristo y vivir para Dios de una manera diferente. Y creo que esto solamente lo va a desatar las mismas guerras que nosotros vivamos y que tengamos. Pero quiero comenzar esta predicación en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, verso 1. Esta es una de las historias más fascinantes para mí y que para mí es muy importante compartirla. Primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. ¿Estamos listos?
Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y ellos dicen estas palabras, si no hay nadie que nos defienda, entonces vendremos a ti para que nos saquemos el ojo derecho. Yo cuando leo esta historia, una vez más te quiero hablar acerca de la visión. Cómo el diablo es experto en cambiarnos nuestra visión, pero también es experto en desmembrarnos, quitarnos a un hermano, quitarnos a un padre, quitarnos a una persona importante en nuestras vidas, quitarnos de una iglesia, quitarnos de un pastor, quitarnos de áreas y de cosas. Pero aquí necesitamos nada más aprender a contextualizar todo esto. Los de Jabes de Galaad era una tribu de Israel, y los de Naas era un ejército, amados, que necesitamos ponerle nombre. De hecho, los de Naas, del otro lado del mundo, sigue el mismo espíritu de Naas, que son los más violentos. En aquel tiempo se creía que los de Naas, que vinieron a ver a los de Jabes de Galaad, que los sitiaron, llegaron y se les pararon. Y imagínate, esto es como si llegaran y sitiaran un ejército y dijeran, ¿y ahora quién nos viene a hacer guerra? A ver, pregunten quiénes son. Y entonces les dicen, son los de Naas. Y los de Naas, amados, se cree que eran personas que después de que ganaban sus batallas se comían a sus víctimas. Eran caníbales, eran personas que se comían a la gente. Eran extremadamente violentos. En este tiempo, del otro lado del mundo, este mismo espíritu continúa, y son los de Naas. Tú lo puedes buscar en internet. Y ellos siguen operando de la misma manera. Matan niños, matan mujeres embarazadas, sacan sus bebés, se los comen. Y en aquel tiempo era lo mismo. En aquel tiempo ellos creían, y bueno, aparte de eso, no habían perdido una sola batalla los de Naas. Y los de Jabes de Galaad, entonces estaban así, dijeron, a ver, ¿con quién nos vamos a pelear? Y dicen, no, pues son los de Naas. Y todos, no inventen, los de Naas. O sea, yo no sé cuál sea el mero picudo cártel de por acá, pero no lo digan, no lo invoquen. Pero allá en Veracruz hay un cártel muy famoso, y luego de repente hacen llamadas y empiezan las extorsiones y todo, y cuando se entera mucha gente, en ese momento empieza a temblar, porque saben que son implacables, no se detienen ante nada, y es extremadamente violento. Y yo sé que esta zona es muy caliente, pero necesitamos comprender que en zonas calientes, donde el secuestro, las bandas, la delincuencia organizada a veces está más organizada que la iglesia. Y a veces esas bandas tienen mayor violencia que la iglesia para ganar almas. Y yo le comentaba al pastor Gama y le decía, es que es increíble, allá en el estado de Veracruz, aparte de que ha reinado muchas situaciones con el narcotráfico, no hay mucho evangelio. Hay muchas iglesias pequeñas, pero no hay evangelio allá. No hay iglesias representativas de la zona, del lugar, de lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que con este mensaje tú y yo seamos desafiados. Tú y yo seamos desafiados a aprender la batalla, aprender a pelear la batalla de nuestras vidas. Cada quien nace con una batalla en su vida. Cada quien nace con una guerra en sus corazones. Cada quien nace con algo que tiene que aprender a pelear. Pero ahora Naas vino con este ejército y todos dijeron, miren, nos vamos a pelear y nos va a ganar. O sea, yo me imagino a los de Jabes de Galaad así diciendo, así como todos los americanistas, es que nos van a ganar. Mejor vamos a hacer esto, amados.
Vamos a ver a Naas y le decimos: oiga, don Naas, fíjese que ya mi equipo y yo concluimos de que sí nos van a ganar. ¿Qué les parece si mejor les servimos, pero no nos peleamos? O sea, ya nos ganó, les servimos, ya somos sus esclavos, ¿sale? Nos vamos con usted y ya, pero que no haya trancazos, don Naas. Y don Naas, que significa serpiente antigua, haciendo referencia a Génesis 3. Naas es muy astuto y le dijo: es que yo no quiero que solamente me sirvas, yo quiero que no vuelvas a pelear contra mí. Y la iglesia, amados, no es de que hay alguien, luego empiezan los servidores, ya saben: ay, no, pastor, ya no quiero servir porque la hermana ya no me habló. Y ya. No, es que ya no puedo servir porque el trabajo, ya llego muy cansado y no sé qué tanto. Y ya tú dices. Y eso es por el espíritu americanista que se mete en las iglesias. Y sus miraditas americanistas cuando les dices eso. Y cositas así, amados, que de repente mucha gente ya no quiere servir, ya no quiere actuar y todo eso. Y no creas que el diablo dice: ya gané, ya hice que no sirviera en esta temporada, ya hice que no fuera a la confra, o ¿cómo se llama la confra? Ok, esa cosa. Ya hice que no viniera yo a esto, ya hice, o sea, eso el diablo no le importa. Entonces, porque si hubiera sido así, entonces nada se hubiera dicho: ya sé, quiero que me sirvan, ya no peleamos, está bien. Les dijo: no, con esta condición no vamos a pelear, que se saquen su ojo derecho. Y todos se quedan así: ¿el ojo derecho? ¿Cómo que quieres que me saque el ojo derecho? Le dice: sí, sácate tu ojo derecho. Y yo creo que unos dijeron: chales, ahora vamos a ser los piratas del Caribe, ¿me entiendes? Ahora vamos a estar así en esa parte mal. Y lo dijeron: mire, don Naas, denos chance, vamos a ir a buscar a ver quién nos defienda. Y si ya no hay nadie que nos defienda, pues ya venimos con usted y nos sacamos el ojo derecho. Y ya me imagino todo el ejército que iba de regreso a su casa así: oye, pero mira, pues de que nos muramos todos a que nos saquen el ojo derecho, pues mejor que nos saquen el ojo derecho. Y yo creo que unos decían: no, ¿cómo vamos a andar todos tuertos? Y iban peleando ahí todo el camino, iban meditando. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿sabes por qué el diablo quiere sacarnos nuestro ojo derecho? El ojo derecho representa la eternidad. El ojo derecho representa el ojo de la eternidad y el ojo izquierdo representa el ojo terrenal. El ojo derecho representa todo lo que es una visión hacia lo eterno y hacia lo espiritual, y el ojo izquierdo representa todo lo que es terrenal y momentáneo. La palabra de Dios dice acerca del corazón que el corazón del hombre sabio está de su lado derecho y el corazón del hombre necio está de su lado izquierdo. Y él va a apartar las ovejas del lado derecho y las cabras del lado izquierdo. O sea, hay una referencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, amados. Hay una operación del lado derecho y del lado izquierdo. Y lo más peor de todo que puede suceder en una iglesia es que en momentos los jóvenes dejan de tener eternidad. Y muchos jóvenes se sacan su ojo derecho cuando estudian una carrera, porque la estudian para ustedes mismos, no para el reino de Dios, para el servicio de Dios. Y entonces son licenciados, ingenieros, arquitectos, lo que tú quieras, doctores, que se van a ir al infierno porque nunca pusieron su esperanza sobre el recargar el lado derecho de la eternidad. Y a lo mejor se puede expresar mal porque muchas veces se predicó de esto como si no quisiéramos que estudiaran. No, amados, tienen que estudiar. Tenemos que ser jóvenes que nos preparamos, tenemos que ser jóvenes empresarios, tenemos que ser jóvenes que tenemos este punto muy en claro. Pero entonces vamos a estudiar una carrera que sirva para el reino, para avanzar en el reino, porque tenemos eternidad en el corazón.
Y un cristiano verdadero que quiere agradar al Espíritu Santo, va a estudiar una carrera que sabe que no le va a impedir servir a Dios con ella. Naas sabía muy bien lo que estaba pidiendo, les estaba pidiendo su eternidad, pero aparte les impedía a ellos volver a funcionar. El ejército se ponían los escudos en el brazo izquierdo y la espada en la mano derecha. Todos aquí, amados, ¿sí? Por favor, todos aquí. Siento que hay mucha distracción. Muchos están en su teléfono, muchos están platicando. Y yo te vengo a compartir un mensaje, amados, que arde en mi corazón. Te vengo a compartir un mensaje que sé que puede cambiar tu vida y que puede transformar tu vida para siempre. Escucha esto. Se ponían el escudo en el brazo izquierdo. Y eran escudos de bronce, amados, que desde los pies hasta la cabeza eran escudos de 1,70. Y con su mano derecha ellos tenían la espada y la abrían a la mitad de su cara. Y solamente descubrían el ojo derecho para pelear. Todo el ejército tenía que aprender a pelear así. Todo el ejército. No había zurdos, y aunque hubiera zurdos, los hacían aprender a pelear con el lado derecho, porque todos caminaban como un solo hombre en una barrera de hierro para pelear. Pero Naas sabía que si le sacaba el ojo derecho, entonces tenían que hacer esto: abrir el escudo hasta el ojo izquierdo. Y cuando ellos abrían el escudo hasta el ojo izquierdo, les imposibilitaba cuidarse el corazón. Y entonces todas las flechas o las espadas, entonces ahora entraban en su corazón. ¿Y cuáles son las personas ofendibles en la iglesia? Las que no tienen eternidad, las que nada más están momentáneas, las que nada más vienen por un momento, las que solamente vienen por un ratito. Porque muchos jóvenes están planeando nada más estar aquí mientras vivan en la casa de sus padres, porque casándose se van a alargar de Dios. Y es lo que ha robado Naas. Naas quita la eternidad del hombre. Porque Naas no solamente no quiere que, no dice, pues que me sirvan a mí. No, que no tengan la posibilidad de volver a pelear contra mí. Y hay mucho cristiano que se vuelve ateo, que se vuelve satanista, que empieza a participar en obras infructuosas de la carne, ¿sí? Que empiezan a estar en prácticas acerca de abortos, de cantinas y de un montón de cosas, porque no, lejos de que ya no sirve a Dios, ahora está sirviendo al diablo, porque el diablo le pudo quitar la eternidad de su corazón. Era lo mismo. Las personas que tiraban con arco, si les quitaban el ojo derecho, amados, no podían enfocar bien. No se podían volver intercesores, no podían volver a orar, no podían volver a enfocar nada de su vida, porque ahora toda su vida radicaba en que ya solamente podían vivir en lo natural. Y entonces Naas dice: denme su ojo derecho. Con eso, con que me den su ojo derecho, con eso los voy a poder vencer. Con eso van a poder ser de mi ejército. Con eso, entonces ya no peleo con ustedes, ya no me los devoro, ya no me los trago. Y entonces ellos lo estaban considerando. Les quería quitar la mirada espiritual, porque una persona que pierde la mirada espiritual ya no sabe para dónde va. Cuando un joven deja de ser espiritual, no tiene motivo para consagrarse. Escucha esto, joven, por favor. Cuando un joven pierde su futuro espiritual, ya no se consagra. Y es muy fácil identificar jóvenes dentro de la iglesia. No, y nosotros referimos a veces santidad como que nunca pecan, como que nunca se equivocan, o como si hubiera jóvenes modelos que son perfectos. ¿Y sabes qué, amados? Eso es imposible, que haya jóvenes perfectos. ¿Sabes cuál es la perfección en Cristo? Cuando un joven peca y viene con sus pastores o va con sus padres y les dicen: papá, estoy pecando, estoy viendo pornografía. Papá, me ofrecieron droga en la escuela, me ofrecieron de tomar, me ofrecieron esto, y ¿sabes qué? Caí en esa tentación. ¿Sabes qué, papá? Tengo mi novia y nos estamos tocando como es indebido, pero el Espíritu Santo está redarguyendo en mi vida y no puedo continuar de la misma manera. Eso es un joven cargado de eternidad,
porque sabe que se está contaminando de un propósito eterno que tiene. Cristo Jesús sabía nuestra situación y nuestras debilidades de nuestra carne y de la condición de nuestro corazón, y por eso llevó a la cruz un acto perfecto para perdonar nuestros pecados, para dejarlo en una sola declaración del hombre, de la mujer, que pueda decir: Dios, estoy pecando y me arrepiento por mis pecados, por favor ayúdame y perdóname. Y cuando eso sucede en el corazón del hombre, entonces empieza a caminar en la eternidad y en los planes y en el propósito que Dios tiene para cada uno. El diablo podrá arrancarnos nuestros ojos, pero no la visión eterna. El diablo podrá quitarnos nuestra consagración momentánea, pero no la capacidad de volvernos a consagrar. No sé si me estoy explicando con esto. Porque por muchos años, mucha gente que pecaba, que se embarazaba dentro de las iglesias, que cometía un error, amados, era desechado por la iglesia. Y nosotros terminábamos de arrancarle su ojo derecho. Pero ahora yo creo en esto, amados, que tenemos la capacidad de volvernos a consagrar. Sansón, cuando fue rapado y se le fue toda su fuerza sobrenatural, amados, me encanta que la consagración Dios la refirió a algo externo visible, como el cabello, que se rapó hoy, pero mañana vuelve a crecer. Y te puedes equivocar hoy, pero si tú y yo nos arrepentimos, amados, la consagración se vuelve a hacer. Y aquí hay muchos jóvenes, amados, que han pecado, que se han equivocado. Y no porque sea un profeta o tenga un don espectacular, sino porque la norma, según la estadística, aquí el 70% de los jóvenes ve pornografía. Pero ¿quién lo confiesa hoy? Yo tengo 20 años como pastor y en 20 años nunca ha llegado nadie a mi oficina y me ha dicho: pastor, tengo envidia. ¿Y la envidia es un pecado? Sí, llegan diciendo que están enojados, que no pueden perdonar, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer el otro, pero no llegan a confesar sus pecados. Y somos una generación que está cargada de pecados, amados. Me preocupa esta parte, que estamos en la iglesia sin eternidad. Y es como si hubiera venido Naas y hubiera tomado la eternidad del corazón de los jóvenes. Estamos perdiendo generaciones completas. Tenemos generaciones completas de jóvenes perdidos, porque la iglesia se volvió aburrida. ¿Y sabes para quién es aburrida la iglesia? Para la gente que le arrancaron su eternidad de su ojo. Naas es ese especialista en aburrirnos y no querer pelear. Nosotros no entendemos el contexto de las guerras de Israel. Sí, lo voy a decir una vez más. No entendemos el contexto de todas las batallas que peleó David, pero para nosotros es de que, y entonces salieron a la batalla y ganaron la guerra. Gloria, hasta gloria a Dios decimos. Amados, ellos regresaban sin dedos, sin brazos, acuchillados, sangrados. Cuando tú ves imágenes de guerreros de antes, amados, tenían cicatrices en su cuerpo. Hace unos años yo tuve la oportunidad de ir como misionero a India, y cuando estuve allá, los días que estuve allá, estaba yo en la reunión de pastores de los misioneros de allá, y todos tenían sus dedos desfigurados y sus rostros todos golpeados, pero los dedos de todos eran así, chuecos, así, torcidos. Y yo dije: ha de ser una enfermedad de artritis aquí. Y entonces le pregunté al misionero que nos llevó, le digo: oye, ¿y qué enfermedad es lo que tienen en sus dedos? Porque yo soy muy inteligente, amados. Y me dice: ¿cómo eres menso? Dice: los han golpeado. Y cuando los golpean con palos para matarlos, ellos tapan sus rostros y les fracturan sus dedos, y sus dedos nunca vuelven a quedar derechos. Cuando tú conoces a alguien de guerra, vas a ver su cara destrozada. Por eso el apóstol Pablo decía: yo cargo sobre mí las marcas del evangelio. Y los jóvenes de esta generación necesitan aprender a traer las marcas del evangelio, donde cuando nosotros nos equivocamos y pecamos, tenemos un Dios justo, que si nosotros nos arrepentimos podemos volver al camino.
y podemos volver a redireccionar nuestras vidas. Entonces no era correcto que los de Jabes, amados, estuvieran perdidos, diciendo: no queremos pelear. Amados, ellos estaban para pelear. Ellos debían de pelear. Para eso eran sus vidas, para defender a sus familias, a sus hijos. Y ahora ellos no querían pelear. Y entonces todo esto se empieza a derivar de un ejército que viene a provocarlos y les dice: ¿no quieres pelear? Vamos ganando. Pero no solamente me interesa eso, me interesa que no tengas eternidad. Me interesa que esta generación aquí en Zihuatanejo el día de mañana ya no esté. ¿Cuántos quedan de tu generación? ¿Cuántos quedan, Gama? Dame un aproximado. De mi generación, cuando yo me convertí, quedamos 4 personas. ¿4? ¿Cuántos quedan de tu generación? ¿Cuántos quedan de tu generación? Y estamos hablando de cientos o de miles de personas. Contamos con una mano o a máximo con 2 manos las personas que quedan. Entonces, según la estadística del diablo, es de que toda esta reunión, si apuntáramos sus nombres en placas de acero, solamente en unos 10, 15 años quedarían 5 personas. Todos los demás se van a ir al mundo. Permítanme, pastores, todos están diciendo que el Señor reprenda al diablo con este hombre. No, es que muchos pastores que yo conocí ya no están. Muchos cristianos que yo conocí ya no están. Es la realidad. No podemos ocultarlo, no podemos ignorarlo. Por eso venir a una reunión, amados, es tan importante, porque no queremos que solamente asistan. Queremos que algo suceda del Espíritu Santo. Hay algo que nosotros no podemos provocar, pero hay algo que sí les podemos decir nosotros. Naas sabía lo que les estaba pidiendo a ellos: la capacidad de no volver a pelear en contra de ellos. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos acerca de las personas que los ponían a ver. Metieron 300 personas a un cine y les taparon el ojo derecho y dejaron ver una película de terror con el ojo izquierdo nada más. Y a otras personas, otras 300 personas, les taparon el ojo izquierdo y dejaron ver a las personas con el ojo derecho la misma película. Los que les taparon el ojo derecho y solamente vieron con este lado, amados, todos a media película entraron en una psicosis, en un terror, porque no sabían distinguir entre la realidad y la fantasía. Y los que tuvieron el ojo destapado derecho, amados, pudieron terminar de ver la película sin ningún problema. Porque el ojo y la manera de ver las cosas te van a dejar ver una realidad o una irrealidad. Y muchos de ustedes, amados, no van a poder enfrentar la vida si ustedes no tienen la eternidad que Cristo vino a hacer. La plática de la serpiente con Eva, ¿sabes de qué se trató esa plática? ¿Sabes de qué fue esa plática, amados? De desvirtuar quién era Dios y de las instrucciones que Dios les había dado. Naas, la serpiente, sigue actuando de la misma manera, se sigue comportando de la misma forma, de desvirtuar quién es Dios y cómo es Dios para ti, y de las instrucciones que Dios te puede dar, y de las instrucciones que Dios quiere traer para tu vida. Esa es la manera que el diablo ataca. El diablo no va a atacar tus talentos, amados, porque yo tengo jóvenes talentosos musicalmente para cantar, para tocar, que se han ido de la iglesia y lo estaban ocupando esos talentos para el diablo. El diablo no ataca tus talentos, amados, ataca tu visión, tu manera de ver las cosas. Eso es lo que ataca el diablo. Eso es el enemigo atacando a toda una generación. Pero entonces, amados, todo cambia si tú y yo no aprendemos a visualizar las cosas desde una manera correcta. Cuando el diablo puede arrancar o puede abrirte más allá el escudo de tu corazón, tú te vas a enamorar de la persona que no te tuviste que enamorar. Tú le vas a descubrir tu corazón a quien no le tenías que descubrir tu corazón.
Y estamos cansados, amados. No sé cuántos pastores hay aquí, pero estamos cansados de perder jóvenes porque se enamoraron de la persona incorrecta. ¿Sí? Pastores, ¿han perdido jóvenes porque se enamoraron de la persona incorrecta? Es lo más duro que hay. Y luego ver a nuestros hijos enamorarse de la persona incorrecta, porque dicen: mira, no es cristiano papá, no es cristiana papá, pero yo la voy a convertir a Cristo. Mira, si tú ni siquiera te has convertido, ya me lo vas a convertir a otra. Y cuando empezamos a vivir así, amados, la vida se nos empieza a secar. La batalla más importante de nuestras vidas es saber contra qué estamos peleando. Y empiezo a terminar, no sé si alguien me puede ayudar, pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 26, es otra batalla. Llega David. Escucha esto, por favor, pon toda tu atención. Llega David a ver a sus hermanos en la batalla del pueblo de Israel contra los filisteos. Y están todos los filisteos ahí, amados, y de repente se levanta Goliat y empieza a ofenderlos una y otra vez, y les está diciendo: denme un hombre que pelee contra mí, denme un hombre que pueda pelear contra mí. Y dice que todos temblaban. Ahora, pongo esta imagen en tu mente, pongo esta imagen en tu corazón, pon mucha atención. Era un ejército que estaba listo para pelear, que se había preparado, todos los días se preparaba, se alistaba para pelear. Eran jóvenes de una congregación que se paraban para enfrentar los ataques del enemigo, que se paraban para enfrentar las situaciones de su vida. Eran jóvenes o padres o hombres que sus esposas les mandaban comida, les mandaban cosas para sustentarlos. De hecho, David llega con comida para darle a sus hermanos de comer, porque el campamento estaba cerca de la ciudad, y entonces todos venían a darles de comer. ¿Cuántos de ustedes van a sus escuelas, van a la secundaria, preparatoria, universidad, y sus padres les dan alimento, casa, techo, iglesia, los llevan a las congregaciones, y ustedes llegan a sus escuelas y cambian su manera de hablar por sus amigos, y empiezan de una manera u otra a contaminarse en lugar de ir a hacer lo que tienen que hacer? ¿Cuántos de aquí los mandaron a sus padres así: ven mi hijo ahí a la reunión para ver si Dios te toca, y tú estás con tu teléfono o estás platicando con alguien? Y es lo mismo, estaban estos hombres parados en la línea de batalla esperando y cada vez que salía Goliat se atemorizaban. Ahora, ellos eran guerreros, amados, ellos eran gente de guerra, ellos estaban para eso, ellos tenían que aprender a pelear. Pero ¿sabes qué, amados? Salía Goliat, de un hombre de 3 metros, se cree que medía 3 metros 15, y salía y decía: denme un hombre para que pelee contra mí. Pero entonces, cuando llega David, yo quiero dejarte esta cita en tu corazón. En el primer libro de Samuel 17, 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y yo te voy a decir cuál es la batalla de tu vida: quitar la vergüenza de tu linaje. David entendió algo. Yo fui un hombre de muchas peleas, de muchas batallas, pero nosotros nos peleábamos porque se nos quedaban viendo, porque nos decían algo, y peleábamos por tonterías. Y aquí hay mucho joven que pelea con sus padres por tonterías y que pelea en la vida por tonterías. Pero David, aunque era pequeño de edad, él comprendió que había una batalla sobrenatural en medio de ellos. Y decía: ¿qué le van a dar? ¿Qué harán con el que venciere a este filisteo y quite la vergüenza de Israel? Yo no sé cuál sea tu apellido: los González, los Reyes, los Sánchez, los Sosa, no sé cuál sea tu apellido, pero ¿cuál es la vergüenza que ha venido caminando en tu linaje? ¿Cuál es la vergüenza que ha venido caminando?
Porque a lo mejor es pobreza, a lo mejor es divorcio, a lo mejor es drogas de tus padres, robos, a lo mejor están en la cárcel, o a lo mejor tienes familiares que están en las drogas o que están en un cártel. ¿Cuál es la vergüenza que ha venido caminando? Yo vengo de un linaje, amados, donde mi abuelo tuvo como 20 hijos. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo tuvimos problemas de alcoholismo. Todos abandonaron a sus familias excepto mi papá. Yo vengo de un linaje, amados, donde había mucha vergüenza. Pero entonces, cuando somos llamados por Dios, Dios nos llama a romper una vergüenza y nos volvemos únicos en el sentido de que Dios nos llama a un propósito mucho más especial que solamente a sobrevivir en la vida. Y yo aquí vengo a hablarles a los que tienen llamado como pastor, como evangelista, como maestros para servir a Dios. Yo vengo a llamarles a todos ustedes y a esta generación para que comprendan que hay algo mucho más allá que asistir a las reuniones y venir a ver a las muchachas y venir nada más a pasar un rato. Hay algo mucho más profundo que es a romper esta vergüenza. Y David la conocía y David la entendía. Pero David se refirió siempre al filisteo como un incircunciso, como alguien que no tenía un pacto, como alguien que no tenía nada con qué enfrentarlo. Él se sabía que tenía un pacto, se sabía que tenía algo profundo con Dios, se sabía que tenía algo mucho más allá. Y entonces no vio su tamaño, no vio que era un paladín, que era un campeón, sino que él entendía que él tenía a Cristo y podría enfrentar la vida diferente. Yo amo la cultura judía como no tienes una idea, porque yo he conocido a algunos judíos, 1 o 2 judíos, que donde ellos saben que se paran, son bendición y prosperan. Me encantó hace rato escucharte y saber decir, pues yo el día de mañana cualquier cosa que pase yo hago empanadas y punto. Y tú sabes que vas a prosperar. Y me encanta encontrarme jóvenes que saben que pueden prosperar el día de mañana. No que están comiendo moscas, nada más están así a ver qué les dan sus papás y se quejan de que no tienen dinero y se quejan de un montón de cosas. No, amados, no. Nosotros debemos de entender cuál es la batalla que tenemos en nuestras vidas. Mi madre, cuando enfermó de cáncer, yo la cuidé en el último mes. Pero cuando ella enfermó de cáncer, yo estaba muy lejos de Dios. Y me acuerdo que ella, cuando yo la estaba cuidando, faltaban unas semanas antes de partir mi madre, y me volteé a ver y me dice: hijo, tuve una visión de ti y te vi que tú servías a Dios con todas tus fuerzas, hijo. Pero yo dije: mi mamá está delirando, ya se va a morir, porque yo estaba muy lejos de Dios. Me decía: yo vi que tú servías a Dios con todas tus fuerzas. Y ella tomó mis manos y las besó y me dijo: y todo lo que tú hagas, hijo, va a prosperar. Y ¿sabes qué, amados? Yo desde ese día entendí algo, que había una bendición sobre mí y que todo lo que yo hiciera en Cristo iba a prosperar. Pero yo tenía que batallar y pelear contra la vergüenza de mi linaje. Y yo, cuando veo a mis hijos y cuando veo a los jóvenes que tengo la oportunidad de predicar, les digo: ojalá se nos quitara tantito, un poquito, tantito lo tonto, y empezáramos a creer que somos personas llamadas por Dios, porque Él nos quiere bendecir para romper la vergüenza que hay en tu vida. Porque no importa de dónde venimos, amados, o quiénes fuimos atrás, o quiénes somos ahora. Lo que importa es la eternidad de lo que está enfrente de nuestras vidas. Ahora llega Goliat, y cuando está Goliat ahí, amados, Goliat no nació de 3 metros, ¿me entiendes? Goliat nació pequeño, chiquititito, del mismo tamaño que cualquiera de nosotros cuando nacemos. Pero tú, hijo, escucha esto: tú, si no matas a tu Goliat lo más pronto posible,
va a llegar un momento donde Goliat te va a matar a ti. Y a mucha gente se le ha tragado Goliat porque cuando tuvo la oportunidad de matarlo, no lo pudo matar. Cuando tuvo la oportunidad de escoger bien a su esposa, a su esposo, lo escogió mal porque lo escogió terrenalmente. Cuando pudo escoger de una manera correcta qué carrera iba a estudiar, qué iba a trabajar, qué iba a hacer, escogió mal porque escogió terrenalmente. Por eso dice que nosotros no somos terrenales solamente. Hay eternidad en nuestros corazones. Hay formas en nuestras vidas que nos cambia la manera de ver las cosas. Tú ya no eres normal, necesitas comprenderlo. No eres normal, no puedes ser normal. No debes de ser normal. Tienes que llegar a tu escuela, tienes que llegar a tu trabajo, tienes que emprender un negocio sabiendo que Dios está de por medio en tu vida. Tienes que caminar sabiendo que eres especial. Tienes que caminar de una manera diferente. Satanás no va a atacar tu economía, tu provisión, no va a atacar nada de eso. Solamente Satanás va a querer atacarte en tu manera de ver las cosas, o eternas o terrenales. Hay un joven en la iglesia que emprende cosas y simplemente veo cómo Dios lo bendice y lo bendice. Han llegado empresarios a la iglesia donde dicen: antes yo tenía un ojo muy terrenal, dice, pero ahora veo las cosas espirituales y en medio de cualquier negocio puedo escoger. Y yo sé que Dios me va a decir cuál hacer y cuál no. Uno de ellos acaba de firmar un negocio de 200 millones de pesos. Dice: iba yo a escoger otro, pero yo sé cómo Dios me movió para hacer este. Y de repente yo empiezo a ver cómo empiezan a ver cosas en medio de nosotros cuando tú te la crees que eres de parte de Dios. Luis Giglio, en su libro de Goliat tiene que caer, que yo recomiendo que todos lo puedan leer, dice que hubo una mujer en la Florida que un día se le hizo a bien comprar un león y tenerlo en su casa, y dice que lo compró cachorro y que este león empezó a crecer y ella lo alimentaba hasta que un día creció este león de casi 3 metros de largo y se la tragó, la mató y se la tragó. Y entonces llegó la policía y encontró que había un león en la casa, ¿me entiendes? Y ya como pudieron lo capturaron y fue todo un relajo y dijeron: ¿a quién se le ocurre crear un león? Y cuando nos sacan el ojo derecho, amados, empezamos a crear lo que nos va a destruir, lo que nos va a matar, lo que nos va a destrozar. No es de que no tengas errores, sino que empieces a pelear de una manera diferente. Y termino con esto, amados. ¿Habrá alguien muy alto aquí? ¿Quién es el más alto aquí? ¿Sí? Alguien que diga: yo estoy bien alto, pastor. No hay ningún alto. Iba a decir Gama, pero pues no. ¿Quién? ¿Acá? A ver, párate. Bueno, sí está alto. A ver, otro más alto acá. Párate. ¿Cuál estará más alto? ¿Tú estás más alto? Ven. Pásale. Bueno, el hermano de allá también está bien alto, ¿verdad? No, es que este Goliat tiene cara de bueno. No, mejor el hermano que está allá atrás, él sí tiene cara de malo. No, no es cierto. Venga, hermano, por favor. No, el hermano. Gracias, hijo. Muchas gracias. Gracias. Pero rápido, Goliat, porque ándale. Mira, de lejos te ves más viejo, ya de cerca te ves más joven. Ok. David convence a Saúl de salir a pelear contra Goliat. Y sabes qué, amados, llévate esta enseñanza en tu corazón. La vida nos va a dar una arrastrada. ¿Sí? Los que ya estamos más viejillos sabemos que la vida no es fácil. Entre más pasa el tiempo, más difícil se ponen las cosas. Entre más pasa el tiempo, más complicado se vuelve este jueguito. Entre más años tienes,
Ya el siguiente nivel es con dragón, con fuego, sí, como el Mario Bros. Pero ¿sabes qué? David viene y enfrenta a Goliat, y cuando están así frente a frente, David le empieza a gritar así como que: pues te voy a dar tus trancazos, grandotote. Y el grandotote, amados, se para y se le queda viendo a David y le dice: tú vienes a mí con un palo. Porque David, miren, amados, agarró piedras. ¿Cómo se nota que David era de barrio? ¿Me entiendes? Era corriente con ganas de David. Agarró una onda que para mí, yo nunca la he entendido. Para mí era como un charpe o como algo así, ¿no? Que era una cuerda y con una... Agarró piedras y agarró un palo, amados. ¿Me entiendes? Ni espada llegaba, ni jabalina, ni nada de eso. Y ahí viene David y Goliat lo ve y se enoja y le dice: Goliat, ¿cómo vienes a mí con un palo, ni que fuera perro? Y yo, amados, que soy de Veracruz, así como ustedes, también jarocho, así de costa, yo le hubiera hecho: perro y grandanés. Le hubiera yo gritado: perro y de los feos y de los pulgosos. O le hubiera dicho: sí, perro pareces, o de perro tienes la cola. Algo le hubiera yo dicho a Goliat. Le hubiera yo dicho un albur, le hubiera yo dicho algo de los que jarochos dicen. Pero entonces Goliat se enoja porque el otro viene con un palo y le dice, y hasta ahí, amados, la batalla era totalmente carnal. Digan conmigo: batalla carnal. Un poquito más duro, ¿qué les parece? Batalla carnal. En esa batalla David no tenía ninguna posibilidad de ganar. Ninguna. Goliat tenía espada, lanza, jabalina, tenía todo. David nada. Pero entonces Goliat comete un error de los más grandes. Y entonces dice que Goliat le dijo: te maldigo por mis dioses. Y de ser una batalla terrenal, espiritual, natural, perdón, convirtió en una batalla espiritual. Y entonces yo me imagino que David dijo: ya gané, ya gané, ya gané esta batalla, ya vencí. Porque entonces David le contesta: ¿sabes qué pasa? Tú no has provocado un simple ejército, tú has provocado a Jehová de los ejércitos. Y entonces él invoca a sus dioses espiritualmente. Y entonces David dice: ok, es tiempo de llamar a Jehová de los ejércitos para que venga. Y ahora esto, lo que estaba pasando en el mundo natural, ya no importaba. Ahora era lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Por eso cuando nos tiran gallinas, nos maldicen, nos hacen cosas, amados, ¿sabes qué le pasa a la iglesia? Crece. ¿Sabes qué le pasa a la iglesia? Es bendecida. ¿Sabes qué le pasa a la iglesia? Entonces la iglesia entra en el mundo espiritual que siempre tuvo que habitar. Cuando un joven se siente maldecido, es cuando empieza a buscar la bendición de Dios. Por eso hay jóvenes aquí que no ponen atención y no les interesa. ¿Sabes por qué? Porque no se sienten maldecidos. El apóstol Pablo decía: ojalá comprendieran un poquito más lo que les está pasando y la manera en que ustedes están viviendo, porque desearían la bendición. Y les estaba hablando a la iglesia de los Corintios, les estaba diciendo: ojalá comprendieran ustedes un poquito más por qué les pasa lo que les pasa, para que rogaran la bendición de Dios. Por eso David dijo: ¿qué le van a dar al que quite la vergüenza de Israel? Y le dijeron tres cosas. Le van a dar, escucha esto, le van a dar a la esposa del rey, a la hija del rey, le van a exentar de impuestos a la casa de su padre, y le van a dar grandes riquezas. ¿Y sabes qué? Muchos de ustedes no van a conseguir pareja nunca, hasta que no entiendas que es para quitar vergüenza, no para añadir vergüenza a tu casa. ¿Sabes por qué se embarazan muchas señoritas fuera del matrimonio? Porque nunca entendieron que la batalla de su vida era quitar la vergüenza de sus hogares. ¿Sabes por qué muchos se drogan y toman alcohol y muchos tienen
relaciones sexuales fuera del matrimonio porque no entienden que esa es una vergüenza para su linaje. Y David dijo: ¿qué le van a dar? O sea, como si supiera que había una recompensa, porque ahí inmediatamente dijo Saúl: le vamos a dar a mi hija. Y eso representa, la hija del rey representa la iglesia. Y es cuando la iglesia se vuelve algo importante para ti, para que nunca te vayas. Dice que le van a exentar de impuestos a la casa de tu padre. ¿Sabes qué va a hacer? Tú vas a redimir el nombre de tus padres y de tu linaje. Yo quiero ser, y yo fui, la bendición de mis padres, económicamente, espiritualmente y como hijo. Yo quiero dejar el nombre de mis padres muy en alto. Y a veces me dicen: tú eres el hijo de Antonio González, ¿verdad? Y de Ángeles Quirós. Y le digo: sí, ellos fueron mis padres. Y me dicen: han de estar muy orgullosos sus padres allá donde estén de haber tenido un hijo así, porque yo supe qué batalla estaba yo peleando. Y tú tienes que saber qué batalla estás peleando para redimir el nombre de tus padres, para redimir la iglesia de Jesucristo. Y para tener grandes riquezas. Me duele que la iglesia haya jóvenes pobres. Lo voy a decir una vez más, porque es como si estuviera prohibido. Y a lo mejor alguien diga: es que este pastor es de la prosperidad, este pastor le va como la onda a la prosperidad. No, para nada. Pero lo único que creo es de que muchos de los jóvenes que están aquí van a ser pobres toda su vida, porque nunca entendieron que esa era una vergüenza para ustedes. Ay, pastor, ¿y cómo se quita? No le entregues el ojo derecho a Naas, a la serpiente. Quédate con la eternidad y dile: Señor, dame la estrategia del reino, Señor, para poder bendecir a mis padres, para poder bendecir a mi iglesia, para poder bendecir a mi familia. Y te lo aseguro, por el Dios que yo sirvo con todas mis fuerzas, amados, que el Señor te va a bendecir y que te va a cambiar la vida y que te va a restaurar la vida. Pero necesitas entender qué batalla estás peleando. Tenemos tantos hijos que avergüenzan a sus padres con su comportamiento, con sus actitudes, con sus calificaciones, porque no tienen eternidad y ni siquiera se dan cuenta cuál es la verdadera batalla. Todos los que estaban del ejército, que se formaban según para pelear contra Goliat, nunca entendieron de qué se trató la batalla. Nunca entendieron de qué se trató esa batalla, amados. Goliat les gritaba: denme un hombre. Y todos te hablan a ti. Te habla el grandote que dice que vayas, que le pelas los dientes, dice. ¿Me entiendes? Y de repente David inmediatamente dice: yo sé de qué se trata esta batalla. Yo sé de qué es esta batalla. Es para quitar la vergüenza de mi casa. Yo por lo menos vengo de un linaje donde necesitaba que alguien se levantara para redimir este linaje. Yo vengo de este linaje, amados, no sé tú. Pero de repente esta batalla carnal, que el mundo me iba a destruir, que desde muy pequeño yo desvié mis vidas y avergoncé a mi linaje y era lo peor. De repente Dios me escogió. Y no me escogió como pastor, me escogió como hijo suyo. Y de repente el diablo me maldijo. Y entonces yo supe que tenía una oportunidad en Cristo. Y entonces invoqué a Jehová de los ejércitos. Y en ese momento, todo lo que pudiera ser más grande que yo y me pudiera vencer y me pudiera derribar, en el nombre de Jesús iba a caer, porque Dios me había llamado. Todo lo que quiera derribar tu vida, hijo, tienes que entender que tienes una oportunidad en Cristo para derribarla. Amén. Podríamos dar un fuerte aplauso a Dios. Los de Jabes de Galat estaban llorando y entonces llega Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 11, en el verso 6, y dice que al oír estas palabras Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre de él con poder
Y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos. Dice, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y dice que cayó un temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y entonces ellos pudieron pelear esa batalla, y fue la primer batalla que el rey Saúl, que creo que fue lo único bueno que hizo en todo su reinado, pero fue la primer batalla donde Dios defendió la eternidad de los jóvenes de esa tierra. ¿Y sabes qué? Una vez más, Dios está buscando guerreros, pero también aquí el diablo está diciendo: ¿quién se va a levantar ahí en Zihuatanejo? ¿Quién se va a levantar en toda la costa? ¿Quién va a ser? ¿Ustedes? ¿Ustedes van a enfrentar al diablo? ¿Ustedes van a enfrentar a los cárteles? ¿Ustedes van a enfrentar toda la drogadicción y todo lo que hay aquí? ¿Ustedes? Y el diablo solamente se empieza a reír y empieza a decir: esta generación, ni siquiera necesito pelear con ellos, solamente les voy a pedir su eternidad, que se saquen este ojo para que nunca me puedan atacar. Un día yo escuché esta historia, amados, de un hombre que Dios lo había llamado para servirle. Y este hombre estaba más apasionado en sus cosas carnales y nunca quiso entregar su vida a Dios, porque tenía miedo, porque tenía muchos deseos y muchos pensamientos de hacer su vida. Pero entonces este hombre, le mataron a toda su familia. Y cuando le mataron a toda su familia, Dios le volvió a extender la mano y le dijo: ¿me vas a servir? Y este hombre volvió a tener miedo de poder servirle a Dios, porque sabía que era un gran desafío que tenía. Y cuando él vino a servir a Dios, amados, cuando él entregó su vida a él, Dios empezó a traer restitución de todo lo que el diablo le había quitado. Y hay ocasiones, amados, que Dios nos quiere restituir solamente por ir a las batallas que Él nos quiere enseñar a pelear. Que se levanten grupos de jóvenes que puedan servir a Dios de una manera apasionada. Que se levanten jóvenes que puedan ir a hacer cosas locas, cosas grandes por Él. Pero que se levanten jóvenes que quieran decir: yo no voy a dejar de pelear solamente porque la adversidad esté fuerte. Yo no voy a dejar de pelear solamente porque tengo miedo. Al contrario, cuando tengas miedo, amados, es el momento de pelear con tantas fuerzas. Dios está llamando a una generación. Dios está llamando a una generación de jóvenes a poder levantarse y decir: Señor, yo no quiero entregar mi eternidad, yo quiero vivir para ti. Yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que tú le puedas decir al Señor: Padre, te pido, Señor, que yo pueda entregarte a ti mi vida, mi eternidad, Señor Jesús. Que descienda mi corazón, y que descienda, Señor Jesús, y que me cambie para siempre. Enséñame a quitar la vergüenza de mi corazón, de mi linaje, de mi familia. Enséñame a quitar esa vergüenza, Señor Jesús, que está sobre mí y sobre mi casa, de todo lo que me ha tomado, de todo lo que me ha quitado, Señor Jesús, lo verdadero. Y yo no sé si alguien identifica una vergüenza, un oprobio, algo que pueda estar dañando tu vida y que pueda decir: pastor, yo quiero que ore por mí.
Yo quiero que ore por mí, por esta necesidad que yo tengo, por este dolor que yo tengo de mi linaje. Que pueda levantar su mano al cielo y que pueda decir: yo identifico una batalla que está en mi casa, en mi hogar, y necesito orar. Padre, en el nombre de Jesús, levanta una generación de jóvenes, Señor, que puedan vencer el oprobio de su linaje, que puedan, Señor Jesús, ser una bendición para la casa de sus padres. Si tú quieres ser usado por Dios para cambiar esa situación en tu vida, para ser ese que marque su linaje y que pueda accesar a las grandes riquezas de parte de Dios y a la bendición de sus padres y de su casa y de su generación, ¿por qué no te pones de pie y le dices: Señor, si tú estás buscando a alguien, aquí estoy yo? Si tú estás buscando a alguien, Señor Jesús, que pueda hacer la diferencia de todas las cosas,